Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Las conversiones del Islam al catolicismo han aumentado en los últimos años, pero requieren superar muchos obstáculos por razones religiosas, políticas, sociales y familiares. A menudo las estructuras eclesiales no cuentan con la experiencia o la formación necesaria para facilitar estas conversiones, por lo que en 2024 se creó Red de Apoyo a los Conversos. La red San Nicolás Tabelic para Católicos Moriscos, TABNet, es una red misionera católica dirigida por laicos que proporciona asistencia a nuevos católicos que viven en comunidades o sociedades de mayoría musulmana. San Nicolás Tabelic, el patrono elegido para la iniciativa, fue un sacerdote y misionero franciscano croata del siglo XIV que proclamó abiertamente la fe cristiana ante las autoridades musulmanas. Se negó a renunciar a ella y fue martirizado junto con 3 compañeros en Jerusalén el 14 de noviembre de 1391. Claramente se trata de un patrono políticamente incorrecto en nuestros días, cuyo diálogo interreligioso consistió, ante todo, en proclamar la verdad de la fe católica. Llama también la atención que la asociación hable de católicos moriscos en una clara referencia a los musulmanes conversos en España tras la Reconquista. Es otra indicación de que la red nació sin miedo a lo políticamente incorrecto, una actitud necesaria para una asociación cuya actividad principal es mirada con malos ojos no solo por la sociedad secularizada, sino incluso por muchos clérigos. El propósito principal de la red consiste en brindar atención pastoral, los sacramentos y una catequesis sólida a comunidades a menudo ocultas o clandestinas en el contexto de las culturas islámicas, pero de forma plenamente ortodoxa y tradicional. A menudo los conversos tienen necesidades especiales que las parroquias no pueden atender. En declaraciones al National Catholic Register, Hassan, antiguo musulmán chiita y uno de los fundadores de TABNet, explicó que la red comenzó como un grupo informal en línea de conversos que conectaban entre sí tras su conversión, porque las experiencias de quienes abandonan el Islam son bastante singulares. La comunidad surgió gracias a la oración compartida, la camaradería y la ayuda de un sacerdote misionero que se asombró de la cantidad de conversos a la fe en el mundo musulmán que no pueden recibir los sacramentos. La red cuenta actualmente con unos 300 miembros. Todos reciben formación regular con la ayuda de sacerdotes y el apoyo de donantes y voluntarios. La Virgen María es muy importante para muchos musulmanes conversos. Es central tanto en nuestra religión como en el Islam, explicó otro converso, recordando cómo Monseñor Fulton Sheen, que pronto será beatificado, presentó explícitamente a María, especialmente bajo su advocación de Nuestra Señora de Fátima, como el puente elegido por Dios para que los musulmanes puedan ser atraídos a Cristo. TABNet tiene una devoción especial por la Virgen de Fátima y sus miembros se consideran hijos de Fátima. Curiosamente, los convertidos testifican sobre un fenómeno común entre los musulmanes, incluidos los combatientes del ISIS, de ver a Cristo en sueños y convertirse a la fe, especialmente en estados remotos de mayoría musulmana. Los responsables de la red agradecen cualquier apoyo mediante la oración, especialmente el rosario, ofreciendo el ayuno y la mortificación cuaresmales o dirigiendo a posibles conversos e interesados al sitio web del grupo tabelicnetwork.net. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Portugal, el santuario de Fátima superó los 6 millones de peregrinos. Estados Unidos, el arzobispo de Nueva York celebra su primera misa en español. México, buscan declarar el 25 de marzo como Día de la Vida. Europa, iniciativa para rezar por la paz durante la Cuaresma 2026. Pasaremos después a las noticias nacionales. Las hermandades se preparan ya para la Semana Santa. Al menos 50 adultos más quieren ser cristianos en Getafe. San Sebastián recuperará las procesiones de Semana Santa. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Conmemoración del 97 aniversario de los Pactos de Letrán. 5º Encuentro Internacional de Corales en el Vaticano. Catequesis sobre la Constitución Lumen Gentium. El santuario de Fátima, uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo, recibió cerca de 6,5 millones de peregrinos en 2025, un año marcado por el Jubileo de la Esperanza. Las cifras fueron dadas a conocer tras el 47 Encuentro de Hoteleros, una reunión promovida por el propio santuario que congrega a profesionales del sector hotelero y turístico de la región. Según informó la institución en un comunicado, el número de peregrinos aumentó con respecto a 2024, año en el que se registraron 6,2 millones de visitantes.
La cifra de 2025 supera también los 6,3 millones de 2019, año tomado como referencia por haber sido anterior a la pandemia del COVID-19 y por reflejar una etapa en la que ya se había atenuado el impacto del centenario de las apariciones celebrado en 2017. En concreto, durante 2025 se inscribieron un total de 5.608 grupos de peregrinos, siendo 1.276 portugueses y 4.332 extranjeros. En cuanto a la procedencia, los peregrinos llegaron de un total de 84 países, siendo Europa, Asia y América los continentes más representados. Por primera vez, Asia superó a América en número de peregrinos. Los países americanos representaron el 20% del total, mientras que los asiáticos alcanzaron el 22,3%. Asimismo, Indonesia y Vietnam se incluyen en el listado de los 10 países con más peregrinos, superando a otras naciones asiáticas habituales en esa lista, como es el caso de Filipinas. En este mismo análisis se constató que en Europa destacan España, Polonia e Italia. En Asia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. Y en América resaltaron Estados Unidos, Brasil y México. Entre los grupos de peregrinos portugueses, las diócesis con mayor representatividad fueron Oporto y su capital, Lisboa. En medio de un ambiente de alegría y gozo, el arzobispo de Nueva York, Monseñor Ronald Hicks, celebró su primera misa en español el domingo 15 de febrero, a pocos días de haber asumido el gobierno pastoral de la Iglesia Católica en la Gran Manzana. Ante una catedral de San Patricio llena de católicos de distintas partes de Hispanoamérica, el prelado presidió la Eucaristía, que habitualmente se celebra en este importante templo de Manhattan los domingos a las 4 de la tarde. Yo no quiero que digan, estuve en misa con el obispo, con el arzobispo. Lo que quiero que digan es que yo estuve en la misa con mi arzobispo, porque yo soy su arzobispo y es un verdadero honor y placer estar con ustedes, dijo Monseñor Hicks en su homilía ante los aplausos de los asistentes. Después de la misa, el arzobispo admitió sentirse contento y lleno de felicidad por la conexión con la comunidad hispana. Fue muy importante celebrar esta misa para estar juntos desde el principio, juntándonos en nuestras oraciones y en nuestra fe. Monseñor Hicks resaltó también la particular experiencia de fe que le suscita celebrar en la lengua de Cervantes. Cuando celebro misa en español, mi corazón está lleno de algo, de alegría, de fe, de gozo. Es algo muy bonito, subrayó. Monseñor Ronald Hicks conoce bien el español por su experiencia como sacerdote misionero en países hispanos como México, El Salvador y Nicaragua. Además, su lema episcopal es Paz y Bien en español, que es el saludo tradicional de los franciscanos. En su homilía de la misa de instalación el pasado 6 de febrero, recordó algunas frases de canciones que muestran un poco su sentir en los primeros días trabajando en Nueva York, como el coro de una famosa canción de El Gran Combo de Puerto Rico. Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York, dijo el arzobispo ese día, y compartió además que una de sus canciones católicas favoritas es Alma Misionera. Con el objetivo de que desde las autoridades se impulse la promoción y defensa de la vida en el estado mexicano de Querétaro, la diputada local Juliana Rosario Hernández Quintanar, del Partido Acción Nacional, PAN, presentó una iniciativa para declarar el 25 de marzo como el Día de la Vida. La propuesta fue presentada el pasado 25 de enero ante el Congreso del Estado de Querétaro y actualmente se encuentra en proceso de análisis para su discusión en comisiones, previo a su eventual votación en el Pleno del Congreso. La legisladora explicó que la iniciativa no está pensada como un acto meramente simbólico o protocolario, sino que busca articularse con políticas públicas ya en marcha y con una agenda legislativa coherente que coloca a la persona en el centro. Explicó además que la propuesta se estructura en 3 ejes. El primero consiste en fomentar una conciencia social permanente mediante campañas educativas, foros académicos y participación social que refuercen el valor de la vida desde la infancia. El segundo plantea vincular la fecha con la evaluación y fortalecimiento anual de políticas públicas de apoyo a la maternidad, a la infancia, a la salud mental y a la prevención de la violencia. Finalmente, el tercer eje busca consolidar alianzas con la sociedad civil, instituciones educativas y organizaciones sociales para que la promoción de la vida no sea solo gubernamental, sino social. Según explicó la legisladora, la declaratoria del Día de la Vida permitirá integrar y visibilizar todos esos esfuerzos bajo un eje común: una cultura de respeto a la dignidad humana en todas sus etapas. En Querétaro, la defensa de la vida no es un discurso, es política pública, agregó.
La Iglesia Católica en Europa ha lanzado una iniciativa en la que invita a cada conferencia episcopal del continente a unirse en oración por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania y Oriente Medio. Desde el miércoles de ceniza, que este año fue el 18 de febrero, y durante toda la Cuaresma, el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa exhorta a orar por el fin de los conflictos. Esta iniciativa de oración invita a cada conferencia episcopal a comprometerse en organizar al menos una misa para orar por las víctimas de la guerra e invocar al Señor por una paz desarmada y desarmante en Ucrania, en Tierra Santa y en todo el mundo. La iniciativa cuaresmal llamada Cadena Eucarística se ha convertido en una cita de oración habitual para las conferencias episcopales de Europa y pretende ser una experiencia de comunión y un signo visible de esperanza para todo el continente europeo. Además, acoge la invitación del Papa León XIV en su mensaje para la 59 Jornada Mundial de la Paz, en el que indicó que la paz es más que una meta, es una presencia y un camino. Desde el Consejo se ha compartido un calendario con las fechas correspondientes a cada conferencia episcopal en el que se incluyen los detalles de cada una de las misas e iniciativas que se realizarán durante esta Cuaresma en cada país. Arranca la Cuaresma y la Iglesia Universal lo celebró este miércoles de ceniza. 40 días por delante para prepararse para la pasión, muerte y resurrección del Señor, en unos días que las hermandades y cofradías penitenciales ayudarán a vivir poniendo a sus sagrados titulares en las calles, y para ello ya han comenzado los preparativos. Las vírgenes lucen sus atavíos de hebrea, propio de esta época. Los costaleros ya ensayan con los palios. Se convocan los solemnes quinarios, triduos, las charlas cuaresmales y los conciertos de marchas procesionales, y se presentan los carteles y los itinerarios procesionales. El pasado sábado 14 de febrero se produjo el primer ensayo de costaleros de la Hermandad del Perdón de Madrid, con sede en San Ramón Nonnato, con la mirada puesta en el Viernes de Dolores el 27 de marzo. Será una de las primeras cofradías en salir a la calle junto con la Hermandad de la Estrella de la Gavia, y ya ambas tienen también publicados sus carteles con los itinerarios. El domingo de Ramos, 29 de marzo, procesionan la borriquita, los estudiantes y el silencio. Después de un 2025 en el que la borriquita sacó por primera vez en Semana Santa a su titular Mariana por las calles de Madrid, este año se ha hecho un llamamiento especial a las hermanas para que luzcan sus mantillas acompañando a la Señora. Los estudiantes, por su parte, celebran a partir del 20 de febrero y todos los viernes de Cuaresma hasta el 20 de marzo el tradicional Vía Crucis con la imagen del Señor, obra de Luis Salvador Carmona del siglo XVIII en la cripta de la Basílica de San Miguel, su sede canónica. La Cuaresma, decía el hermano mayor, Juan Aranda, en su carta para todos los hermanos ante estos días, supone una invitación a renovar nuestro compromiso con Dios, recordatorio de nuestra fragilidad y dispuestos a arrepentirnos de nuestras faltas. Y así, poco a poco, nos iremos acercando a la pasión de Cristo. El silencio inició este pasado sábado 14 de febrero el primer ensayo de costaleros, y el Cristo del Camino acaba de firmar la renovación del acuerdo con la agrupación musical Pasión y Muerte de Ajalbir, que acompañará de nuevo este año a la imagen en su estación de penitencia del lunes santo 30 de marzo. La Hermandad de los Gitanos de Madrid ha abierto este 18 de febrero, miércoles de ceniza, el plazo de solicitud de papeletas de sitio para poder participar en la estación de penitencia, que como cada año el miércoles santo pone en las calles del centro de la ciudad a nuestro Padre Jesús de la Salud y a María Santísima de las Angustias. También ese 1 de abril saldrá en procesión el Cristo de las Tres Caídas, que luce ya su atavío de Cuaresma gracias a la labor del vestidor, Manuel Vaquerizo y las camareras, junto al equipo de Priostía, túnica morada en terciopelo bordada en oro, cíngulo en oro y potencias. Al acercarse la Cuaresma, muchas diócesis celebran sus ceremonias de ritos de ingreso para catecúmenos, aquellas personas que se preparan para entrar en la Iglesia Católica, bien bautizándose o si ya están bautizadas en otras denominaciones cristianas, con el sacramento de la confirmación y la confesión. Al rito de ingreso en la diócesis de Getafe, en la Catedral Santa María Magdalena, han acudido 50 candidatos entre 17 y 46 años. En Getafe la mayoría de los catecúmenos son españoles, pero también los hay de Perú, Francia, Inglaterra, Mozambique, El Salvador, Cuba, China, Irán, Argentina, República Dominicana o Nigeria. Los que vienen de dictaduras comunistas como Cuba y China, o países islámicos como Irán, encuentran a Dios entre las comunidades cristianas de España. El sacerdote que iba recibiendo con los gestos de la liturgia a los candidatos fue el vicario del obispo para la evangelización, Jesús Úbeda.
Acompañaban a los candidatos sus catequistas y algunos amigos, además de María Barber, delegada diocesana de catequesis y catecumenado, y Jesús Ortiz de Zárate, delegado del catecumenado y responsable de la liturgia. En esta ceremonia se entrega una cruz a cada candidato y se les da a besar la Biblia, como signo de su deseo de entrar en el camino de Cristo y la palabra de Dios. San Sebastián se prepara para recuperar las procesiones de Semana Santa, una tradición profundamente arraigada en la historia religiosa de la ciudad y ausente desde hace varias décadas, gracias a una iniciativa impulsada desde la parroquia del Buen Pastor y apoyada por fieles donostiarras, según informó la misma diócesis. Las procesiones formaron parte de la vida religiosa de la ciudad desde al menos el siglo XVI, recorriendo las calles de la parte vieja y acompañando la fe popular durante siglos. Sin embargo, los cambios sociales y culturales del siglo XX provocaron su progresiva desaparición, hasta celebrarse por última vez en 1966. Casi 100 años después de la fundación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, creada en 1927, y que el próximo año celebrará su centenario, un grupo de fieles ha decidido retomar esta manifestación pública de fe, no como una recreación nostálgica, sino como una reactivación viva y actualizada de una tradición católica. Los impulsores subrayan que no se trata de inventar nada nuevo, sino de recuperar una herencia espiritual desde una mirada abierta, participativa e intergeneracional, en la que puedan implicarse familias, jóvenes y mayores. Desde la parroquia del Buen Pastor, origen de la iniciativa, se destaca que la Semana Santa puede volver a ser un espacio de encuentro, de expresión pública de la fe y de cultura popular, viviendo con sencillez, cercanía y sentido comunitario. La procesión se celebrará el Viernes Santo 3 de abril a las 20:30 horas y recorrerá las principales calles de la ciudad. En esta primera edición se han previsto 5 etapas de la Pasión, cuidadosamente seleccionadas, que permitirán a los fieles acompañar a Cristo en los momentos centrales de su camino hacia la cruz. Los organizadores reconocen que el camino apenas comienza y que queda mucho por hacer, por lo que invitan a los donostiarras a sumarse aportando tiempo, ideas e ilusión, con el deseo de que esta iniciativa contribuya a reavivar la fe, fortalecer la comunidad cristiana y devolver a las calles de San Sebastián una tradición que forma parte de su identidad. Italia y la Santa Sede conmemoraron el martes el 97 aniversario de la firma de los Pactos de Letrán, en un encuentro celebrado en el Palacio Borromeo, sede de la Embajada de Italia ante la Santa Sede, que incluyó un homenaje a Francisco de Asís en el 8º centenario de su muerte. El encuentro además conmemoró el 42 aniversario del acuerdo de modificación del Concordato que regula las relaciones Iglesia-Estado. Los Pactos de Letrán, firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del Papa Pío XI, y el primer ministro Benito Mussolini, establecieron la independencia soberana de la Ciudad del Vaticano de Italia. El 17 de febrero de 2026, la Embajada de Italia ante la Santa Sede detalló que con ocasión de esta conmemoración se llevaron a cabo en el Palacio Borromeo los coloquios entre Italia y la Santa Sede, en los que participaron las más altas autoridades del Estado italiano, de la Secretaría de Estado y de la Conferencia Episcopal Italiana. Al término de los encuentros, el presidente italiano Sergio Mattarella, la primera ministra Giorgia Meloni y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, pudieron admirar algunas características de San Francisco de Asís en el año en que se celebra el 8º centenario de su muerte. Los Pactos de Letrán marcaron el inicio de un nuevo marco jurídico en las relaciones entre el Estado italiano y la Santa Sede, mientras que el Concordato republicano fue revisado en 1984, configurando la etapa actual de cooperación bilateral entre ambos estados. A partir de marzo estarán abiertas las inscripciones para el 5º Encuentro Internacional de Corales en el Vaticano, que tendrá lugar del 5 al 7 de febrero de 2027. La noticia fue divulgada por las redes sociales oficiales de la iniciativa, exactamente un año antes del encuentro, cuyos detalles de la próxima edición se pueden conferir en la página www.imcv2027.org. Corales de todo el mundo están siendo invitados para el evento de gran relevancia eclesial y cultural, en el cual la música se hace oración y cada coralista es protagonista de una experiencia única de comunión y belleza.
El evento es promovido por la Fundación Nova Opera con la dirección artística del renombrado maestro italiano Monseñor Marco Frisina y con la participación del coro de la Diócesis de Roma y de la Nova Opera Orchestra. Serán 3 días de congreso internacional, testimonios y talleres sobre la música sacra y litúrgica, además del tradicional concierto de los corales en la Sala Pablo VI, bajo la dirección de Frisina. Como dijo el Papa León XIV en la misa a los participantes del Jubileo de las Corales, el 23 de noviembre de 2025, el vuestro es un verdadero ministerio que requiere preparación, fidelidad, comprensión mutua y sobre todo una profunda vida espiritual. Si rezáis cantando, ayudáis a todos a orar. El Papa continuó este miércoles con su ciclo de catequesis dedicado al Concilio Vaticano II, centrándose esta vez en la Constitución dogmática Lumen Gentium, aprobada el 21 de noviembre de 1964. Según señaló, este documento permite comprender la relación entre la acción unificadora de la Pascua de Jesús, que es misterio de pasión, muerte y resurrección, y la identidad de la Iglesia. Ante miles de peregrinos reunidos para la audiencia general, el Papa subrayó que el plan de Dios tiene un objetivo claro: unificar a todas las criaturas gracias a la acción reconciliadora de Jesucristo, realizada mediante su muerte en la cruz. El pontífice añadió que el texto conciliar también invita a la gratitud por la pertenencia eclesial. Al mismo tiempo, nos hace sentir agradecidos por pertenecer a la Iglesia, cuerpo de Cristo resucitado y único pueblo de Dios peregrino en la historia, que vive como presencia santificadora en medio de una humanidad todavía fragmentada, como signo eficaz de unidad y reconciliación entre los pueblos. Al explicar el uso del término misterio en Lumen Gentium, León XIV recordó que procede de las cartas de San Pablo y no alude a algo oscuro o incomprensible. Explicó el Santo Padre, exactamente lo contrario. León XIV explicó que la Iglesia no es solo un signo pasivo, sino un instrumento activo mediante el cual Dios alcanza su objetivo de unir en sí mismo a las personas y de reunirlas entre ellas, y recordó que Cristo resucitado actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a la Iglesia y por medio de ella unirlos más estrechamente a sí y alimentándolos con su cuerpo y su sangre en una llamada universal a la unidad y a la reconciliación. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.